Si hay un personaje de la ciencia del siglo XX que no podemos pasar por alto, ese personaje es Albert Einstein. Aunque todos tenemos en la cabeza su imagen de viejo científico, con melena rebelde y blanca y cejas negras, en realidad fue el joven Einstein quien cambió la física para siempre desde 1905, cuando apenas tenía 26 años. Hoy tendremos la oportunidad maravillosa de conversar con José Edelstein, un importante físico teórico que estuvo de visita en nuestro país para promocionar su libro Einstein para perplejos, publicado por Editorial Debate y que firma en coautoría con Andrés Gomberov. El libro ya circula en librerías y es al mismo tiempo un animado conjunto de historias más o menos insólitas y un repaso didáctico y seductor de los principales temas que investiga la física contemporánea. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, José. José, gracias. Debo decirte algo antes de empezar, que yo, cuando vi el título de tu libro, yo entré con un poco de escepticismo o de reticencia o de reserva, porque pensaba otro libro acerca de la genialidad de Einstein. Y en torno a Einstein se ha creado como una hagiografía, como una mitología del genio que casi por sí mismo y sin ayuda de nadie habría cambiado la física para siempre. Pero al leer tu libro uno encuentra que Einstein es obviamente sin restarle genialidad a él, pero es casi como el punto de referencia para contar muchas historias en torno a la física y contar cómo también Einstein trabajó con lo que muchos otros habían trabajado. Y eso me encanta de tu libro, digamos, está absolutamente lleno de muy buenas historias, lo que lo hace un libro pues muy cordial con cualquier lector. Pero ¿qué tanto, digamos, te molesta este mito en torno a Einstein, o lo asumes gozosamente, o qué tanto la ciencia puede avanzar realmente en una sola cabeza y no es más bien un conjunto de cabezas siempre trabajando? Sí, bueno, lo primero es haces bien en aproximarte con escepticismo a este y a cualquier libro. Sí, siempre es una pero hay algunos una estrategia adecuada. A ver, el caso de Einstein sí que es cierto que se acerca mucho a esa geografía de la que hablabas. Digamos, Einstein logró hacer muchos avances él solo, lo cual es algo muy raro, digamos. O sea que no, en ciertos sentidos no es muy representativo de cómo funciona la ciencia. Exacto. Sobre todo hoy en día, yo creo que cada vez más difícil es, porque cada vez el tipo de avances y de experimentos, sobre todo que hay que hacer, involucran de hecho ya a miles de personas. Hoy en día todos los grandes avances en la física fundamental requieren experimentos en los cuales hay 1000 o hasta 10.000 personas, como en el CERN, involucradas. Entonces ya la idea esta del genio singular, digamos, que en una torre de marfil es capaz de deducir todo, ya es casi imposible. Einstein por una parte tuvo un poco de eso, o sea, verdaderamente el propio hecho de que no consiguiera al principio un empleo en el mundo académico, entonces estuviera verdaderamente aislado, no en una torre de marfil, sino en una oficina de patentes en Berna. En el tercer piso llegas incluso a ese detalle. Sí, bueno, nos gusta recrearnos con los detalles. Lo hizo, o sea, de alguna manera su vida se confabuló para exacerbar la leyenda, por así decirlo. Por supuesto que Einstein no hubiera podido hacer las cosas solo, hubo un montón de factores a su alrededor que contribuyeron. Por ejemplo, en el libro se menciona, cuando él tiene la intuición, la idea de cómo debería ser la teoría de la gravitación, tiene una especie de bajón, porque él se da cuenta que él tiene que poder explicar cómo se curva un espacio-tiempo cuatrodimensional, y él era una matemática que él no conocía y que él pensó que no existía, y no se sentía con fuerzas para desarrollarla, y resulta que un ex compañero suyo, Marcel Grossman, justo un poco por casualidad lo había invitado a trabajar un año con él, y le comentó que ya existía esa matemática, la había inventado Riemann en el siglo XIX, y se la explicó, y Einstein ya pudo trabajar con ella, digamos, la aprendió rápido. En enero de 1610, con la ayuda de su telescopio, entonces una novedosa invención, Galileo observó que 4 lunas orbitaban alrededor de Júpiter. En aquel momento puede decirse que nació la moderna astronomía, auxiliada por poderosos instrumentos de observación. No todos los astros giraban alrededor de la Tierra, como se suponía que deberían hacerlo según las ideas de Ptolomeo, ideas que durante siglos habían sido las más aceptadas por los sabios.
Casi 80 años más tarde, en 1687, Isaac Newton publicó sus Principios matemáticos de la filosofía natural, fundando la mecánica clásica y exponiendo las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Aquella catedral científica parecía estar hecha para la eternidad, hasta que Albert Einstein la puso en duda y la sustituyó por una idea más compleja y más hermosa, que desafía el sentido común, pero que se ajusta más a la realidad observable. En el libro se acentúan otros rasgos también que a veces no suelen ser tomados como positivos y efectivamente pueden tener su costado negativo, como por ejemplo la tosudez, acompañada de la perseverancia. Einstein fue una persona muy perseverante y muy terca, muy terca. Entonces, cuando tuvo ideas que resultaron correctas en algún sentido, siempre fue muy lejos, no tenía muchas dudas sobre sí mismo, sobre su capacidad para avanzar sobre los problemas. Entonces, cuando se equivocó también muy feo. Esta tosudez lo caracteriza en sus últimos años, sobre todo, ¿no? Bueno, las últimas décadas. Yo creo que toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Lo único que me ocurrió en la última etapa de la vida es que él se puso terco con algo que para todo el resto de la comunidad era absurdo, sí. No tenía mucho sentido. La famosa expresión de que Dios no juega los dados tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de que se aferró a que tenía que ver como una única... una explicación que concordara con nuestro sentido común, digámoslo así. Sí, efectivamente, eso ocurrió bastante antes, ocurrió en el año 28, si mal no recuerdo. Sin embargo, fíjate que todo, como esa es la riqueza de la literatura y de la vida, ¿no? Todo tiene doble lectura. O sea, Einstein cuando le escribe a Max Born en una carta, le dice, el viejo, estoy convencido de que el viejo no juega a los dados, refiriéndose a que no concebía una teoría probabilística como era la mecánica cuántica, que en el año anterior había sido aceptada como una teoría probabilística. Sin embargo, por una parte, sí, hay terquedad, hay no aceptar la realidad de los otros, pero también hay un rasgo positivo ahí, que es que fue fiel a sus convicciones. Acaba siendo, sí, finalmente como uno de los grandes y últimos, quizá, héroes románticos de la ciencia, ¿no? Porque hoy, como dices, ya es casi imposible que alguien apartado del mundo académico, apartado de los centros de investigación, pueda hacer realmente algo muy relevante en la ciencia, al menos sí. Esa impresión tenemos, ¿no? Sí, a ver, él fue el padre él fue verdaderamente el primer físico teórico estrictamente puro, en el sentido de que él hizo de su cabeza un laboratorio. Entonces se hizo preguntas que no se podían llevar al laboratorio y con una intuición que yo creo que fue muy acertada, a él le dio muy buenos resultados, sin duda, que fue aquella pregunta que yo me puedo formular, la tengo que poder responder. Luego, si alguien viene y me dice, no, pero es que eso no se puede hacer el experimento, me da igual. O sea, la pregunta está bien formulada, tiene que tener una respuesta bien formulada también. Hoy en día, yo soy físico teórico, Andrés Converov, mi coautor también, todos trabajamos, hoy en día somos todos muy einsteinianos en la forma de trabajar, claro que quizás con menos fortuna, porque la fórmula que funcionó una vez no tiene por qué funcionar siempre, pero lo que te quiero decir con esto es que en la física teórica sigue siendo relativamente un patrón, que sigue existiendo el patrón del genio o la genia aislada. Sigue existiendo. Ah, sigue existiendo. Sí, en la física teórica, pero claro, en un mundo en el cual, hoy en día está dominado por la teoría de cuerdas, que quizás hayas escuchado hablar, es una teoría muy polémica porque no tiene ninguna comprobación experimental, es una especie de gran construcción matemática autocontenida, que de momento no tiene contacto con la naturaleza, pero que esperamos que la tenga. La persona aislada, casi diría con un comportamiento autista de no interactuar con nadie, sino vivir para adentro, se presta mucho para este tipo de actividad. Entonces, sigue existiendo. Ahora que mencionas este trabajo, digamos, teórico y que tú eres físico teórico, digamos que hay una diferencia entre, esto me parece interesante, no sé a ti, digamos, una teoría puede estar matemáticamente muy bien sustentada, digamos, ser perfecta matemáticamente, pero eso no necesariamente la hace concordar con la realidad, ¿no? Así es. A ver, así es. Como primera respuesta te digo así es. Como segunda te diría, no estoy tan seguro. Es decir, es bonito pensar que la naturaleza tenga la delicadeza de saber aprovechar las grandes teorías, las teorías que son bellas y que están formuladas con principios muy simples y muy sólidos al mismo tiempo. Ahora, esa es obviamente una expresión de deseo. La naturaleza luego puede ser que tenga mal gusto o que sea
y que no aprovecha esas oportunidades. Un ejemplo de esto, de hecho en el libro se habla, como tú dices, ahí aparecen muchos otros personajes, y un personaje que aparece en uno de los capítulos es Paul Dirac, que fue el segundo gran físico del siglo XX. Ese sí que era mucho más aislado que Einstein, era una persona que casi no hablaba con nadie, y tuvo una idea increíble en su luna de miel, porque se aburría en la luna de miel, entonces escribió un paper muy cortito en ella, en el cual él se da cuenta de que la gravedad es muy débil frente al electromagnetismo, que son las dos grandes interacciones que gobiernan nuestra vida cotidiana, y entonces se pregunta, pero muy, muy débil, digamos, la diferencia de intensidad es un 1 con 39 ceros. Y él dice, este número no es un número normal, entonces, ¿qué otra cosa tan grande hay? Entonces dice, por ejemplo, la edad del universo, claro, pero ¿en qué la mido? En años no puedo porque el año tiene que ver con la Tierra, en horas, segundos tampoco. Entonces decide medir la edad del universo en lo que uno podría llamar el tiempo atómico, que es lo que tardaría la luz en recorrer un átomo. Y le da un 1 con 39 ceros. Entonces dice, esto no puede ser casualidad. Y construye una teoría a partir de eso, según la cual la gravedad debería estar haciéndose, es débil porque era fuerte cuando el universo surgió y se debilitó con el correr del tiempo. La idea es preciosa y está mal. Ah, está mal. Está mal, sí. Pero digamos, ¿no hace un poco también de lógica que hubiera más gravedad cuando el universo era más pequeño, que los cuerpos estaban más cerca? Por supuesto que ahí la gravedad es más intensa, pero hay más masa. A ver, uno está atraído a la Tierra por la masa que tiene la Tierra, y si estuviera en otro planeta más masivo estaría más atraído. Pero luego hay los que se acuerden de la prepa, la constante de Newton, que dice, una vez que tú tienes la masa de un planeta o de otro, hay un factor de conversión que es el que te dice, bueno, una masa, ¿cuánta fuerza implica? Esa constante que todo el mundo lo vio en el secundario, pero después se olvida, no importa, es un número muy, muy pequeño. Pues tienes razón, realmente es un libro que se disfruta muchísimo, que como dices tiene grandes historias y contiene, creo que la frase está en el libro, es un libro que habla de la magia sin magia, ¿no? Y tú mencionaste también a Aristóteles de pasada, Aristóteles y creo que antes Platón también decía que el impulso para la filosofía era el asombro. Y aquí hay muchas cosas sorprendentes y es una invitación al asombro también tu libro, Einstein para perplejos. Ya nos contarás en otra ocasión cómo es que trabajaste con Andrés, porque realmente lo que uno percibe es un estilo individual, sin embargo está escrito por dos personas. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación acerca de Einstein para perplejos, materia, energía, luz, espacio y tiempo, de José Edelstein, aquí presente, y Andrés Gomberov. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.